Buenos días, hoy día vamos a hablar del tema del ciclo diésel. Somos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y los integrantes de este trabajo son Castillo Silva Kevin Leonel, Luján Criollo Eder, Rebasa Zarango Juan, Rivera Espinosa Stali. Es del curso Termodinámica 2. Ciclo diésel. ¿Qué es el ciclo diésel? Es el ciclo de un tipo de motor de combustión interna, en el cual es quemado del combustible es accionado por el calor generado en la primera compresión de aire en la cavidad del pistón, en la cual entonces se inyecta el combustible. Su historia de esto remota en el año 1893 por Rudolf Diesel, que publica un ensayo donde describe un motor que realiza combustión dentro de uno de los cilindros. Fue el nacimiento de la combustión interna. Diesel creó un motor de combustión interna que casi le cuesta la vida al explotar durante la primera prueba. Diesel continúa su trabajo y su fama empieza a crecer. En 1894, Diesel patentiza su descubrimiento y demuestra por primera vez que es posible encender el combustible sin utilizar una chispa. En 1897, Rudolf realiza la primera prueba exitosa de este motor. Presenta su invento al mundo científico en la Asamblea General de Ingenieros alemanes, el cual consumía mucho menos y alcanzaba potencias muy superiores. En 1898, el gobierno le concede la patente y con 40 años Diesel ya era millonario. En 1922, Robert Bosch diseña la bomba de inyección para proporcionar al motor diésel la velocidad deseada, aumentando su éxito. Las partes del motor diésel son la cabeza, los bloques de cilindro, el árbol de levas, la cámara de combustión, las toberas de inyección, la bomba de inyección, el inyector, las válvulas, el pistón, la polea, el cigüeñal y las bielas. El ciclo diésel teórico. El ciclo diésel de 4 tiempos consta de las siguientes fases. La primera, la ignición. Segunda, compresión. Tercera, combustión. Cuarta, expansión. Quinta, escape. Ahora vamos a ver los procesos, que es el primero, la ignición. En ese primer tiempo, el pistón efectúa su primera carrera de desplazamiento desde el punto medio superior al punto medio inferior, aspirando solo aire de la atmósfera. El aire pasa por el colector y la válvula de ignición, que se ha abierto instantáneamente, permaneciendo abierta, a fin de llenar todo el volumen del cilindro. La muñequilla del cigüeñal gira 180 grados. Al llegar al punto muerto inferior, se supone que la válvula de ignición se cierra instantáneamente. La ignición puede ser representada por una isóbara, pues se supone que el aire ingresa sin rozamiento por los conductos de ignición, por lo que se puede considerar a la presión constante e igual a la presión atmosférica. Ahí vemos el diagrama y vemos el proceso de ignición que abarca desde el punto 0 al punto 1 en el diagrama de presión-volumen. La compresión. En este segundo tiempo todas las válvulas están cerradas y el pistón se mueve hacia arriba en el cilindro comprimiendo el aire. A medida que se comprimen las moléculas de aire, aumenta la temperatura considerablemente por encima de los 600 grados Celsius. La muñequilla del cigüeñal gira otros 180 grados y completa la primera vuelta del árbol motor. Durante esta carrera, el aire es comprimido hasta ocupar el volumen correspondiente a la cámara de combustión y alcanza presiones elevadas. Se supone que por hacerse muy rápidamente no hay que considerar pérdidas de calor, por lo que esta transformación puede considerarse adiabática. Ahí vemos el diagrama de presión-volumen y vemos el proceso de compresión en el punto 1 y el punto 2.
La tercera, la combustión. Al final de la compresión con el pistón, en el punto muerto superior, se inyecta el combustible en el interior del cilindro con la bomba de inyección a una presión elevada. El combustible, debido a la alta presión de inyección, sale pulverizado, se inflama en el contacto con el aire caliente, produciendo la combustión del mismo. Durante este tiempo, el pistón efectúa su tercer recorrido a la muñequilla del cigüeñal, gira otros 180 grados. Durante el tiempo que dura la inyección, el pistón inicia su descenso, pero la presión del interior del cilindro se supone que se mantiene constante, debido a que el combustible que entra se quema progresivamente a medida que entra en el cilindro, compensando el aumento de volumen que genera el desplazamiento del pistón. Esto se conoce como retraso de combustión. En el diagrama de presión-volumen vemos el punto 2 y el punto 3, que es el proceso de combustión. La cuarta, la expansión. Solo en esta carrera se produce trabajo, debido a la fuerza de la combustión que empuja el pistón y la biela hacia abajo, lo que hace girar el cigüeñal. Así la energía térmica se convierte en energía mecánica. Al terminar la inyección, se produce una expansión adiabática hasta el volumen específico que tenía al inicio de la compresión, pues se supone que se realiza sin intercambio de calor con el medio exterior. La presión interna desciende a medida que el cilindro aumenta de volumen. Ahí vemos el diagrama de presión-volumen y vemos del punto 3 al punto 4, vemos la expansión, el proceso de la expansión. Quinta, escape. Durante este cuarto tiempo, el pistón que se encuentra en el punto muerto inferior es empujado por el cigüeñal hacia arriba, forzando la salida de los gases quemados a la atmósfera por las válvulas de escape abiertas. Las muñequillas del cigüeñal efectúan otro giro de 180 grados, completando las 2 vueltas del árbol motor, que corresponde al ciclo completo de trabajo. En el punto 4 se abre la válvula de escape y los gases quemados salen tan rápidamente al exterior que el pistón no se mueve, por lo que se considera un proceso o volumen constante. La presión en el cilindro baja hasta la presión atmosférica y una cantidad de calor no transformado en trabajo es cedido a la atmósfera. El recorrido del pistón de 1 a 0 se realiza a presión constante, pues se desprecia el rozamiento de los gases quemados al circular por los conductores de escape. Al llegar a 0 se cierran las válvulas de escape y se abre la de admisión para iniciar un nuevo ciclo. En el diagrama vemos presión-volumen y vemos el punto 3 al punto 4 y del 4 al 1. El 4 al 1 vemos el escape. Diferencias entre el ciclo diésel real y el teórico. En la práctica, la presión varía durante la combustión, mientras que en el ciclo teórico se mantiene constante. En realidad, una parte de la combustión se lleva a cabo a volumen constante y otra parte a presión constante. Tan solo los motores muy lentos desarrollan aproximadamente el proceso teórico. Diferencias entre el ciclo diésel y Otto. El ciclo Otto, llamado también ciclo de encendido por chispa, este es el proceso, se realiza a volumen constante. La eficiencia es mayor cuanto más elevado sea la relación de compresión. En cambio, el ciclo diésel se le conoce como el ciclo de encendido por compresión y se realiza a presión constante. La eficiencia es siempre menor a la del ciclo Otto para la misma relación de compresión, si este es mayor que la unidad. Seguimos con las diferencias del ciclo Otto y ciclo diésel. En la parte de la ignición, el ciclo Otto se succiona una mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión, y en el ciclo diésel solamente se succiona aire puro. En la parte de la compresión, en el ciclo Otto, el pistón comprime la mezcla de aire y combustible, y en el ciclo diésel, el pistón comprime el aire para aumentar la presión y temperatura. En la combustión, en el ciclo Otto,
la bujía eléctrica enciende la mezcla comprimida y en el ciclo diésel el combustible al mezclarse con el aire caliente se enciende debido al calor generado de alta presión. Y en el escape no hay diferencia, los dos trabajan con el mismo pistón de fuerza de gases al salir por la parte del escape del cilindro. Diferencia entre un motor a gasolina y un motor diésel. Los motores a gasolina, su costo es más barato. Aprovechan del 22 al 24% de la energía. No requieren gran cantidad de aire. Y el combustible usado es la gasolina, el cual es muy contaminante. Consume más combustible. Los motores diésel, su costo es más elevado. Son más eficientes, el aprovechamiento de energía puede superar el 35%. Requiere mayor cantidad de aire, pues la combustión es mejor cuando mayor es el exceso de aire carburante. El combustible requerido es el gasóleo, el cual es menos contaminante y consume menos combustible, aproximadamente el 30% menos. Los motores a gasolina son mejores en trayectos cortos. El arranque es rápido. No son muy ruidosos. Ofrecen una conducción más deportiva. Suelen alcanzar velocidades máximas más elevadas y mejores aceleraciones. Su equipamiento es más ligero y sencillo. Su mantenimiento es más caro debido a que necesitan más aceite. En los motores diésel son mejores en trayectos largos. Demoran al arrancar, pues necesitan calentarse. Son más ruidosos y con mayores vibraciones. Ofrecen una conducción fácil y suave, a pesar de las vibraciones en el volante y pedales y el ruido. No ofrecen aceleraciones de escándalo ni sensaciones de fuerza y potencia, pero facilitan los adelantamientos. Su equipamiento es más pesado y más complejo, y su mantenimiento es más barato, pero las reparaciones... Bueno, vamos a continuar con la diferencia entre los motores diésel y a gas. Los motores diésel consumen menos combustible y su potencia es mayor. Su costo es mayor debido a su diseño robusto y pesado. Tienen mayor durabilidad debido a su resistencia. Su mantenimiento a corto plazo es más caro, pues debido al tamaño de sus piezas se requiere más aceite. No requieren trabajar a altas revoluciones para producir su máxima potencia y demoran en arrancar a bajas temperaturas. Los motores a gas consumen mayor combustible y ofrecen menos potencia. Su costo es menor, pues es más ligero y menos complejo. Tiene menor durabilidad. Su mantenimiento a corto plazo es más barato. Producen su máxima potencia a altas revoluciones y arrancan a cualquier temperatura. Ventajas y desventajas en los motores diésel. Las ventajas: mayor rendimiento térmico con mayor potencia útil, menor consumo de combustible y menor contaminación, motor más robusto y apto para trabajos duros y mayor duración. No requieren revisiones frecuentes. Las desventajas son mayor peso del motor, más ruidoso y costo elevado. El arranque más difícil y menor régimen de revoluciones. Reparaciones costosas. Las aplicaciones. ¿En dónde se puede aplicar este ciclo diésel? Se aplica en maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, propulsión ferroviaria, propulsión marina, propulsión aérea, automóviles y camiones, vehículos de repulsión a oruga y grupos generadores de energía eléctrica.